Hay una energía maravillosa que es la fuerza de la naturaleza. El sol combinado con la lluvia, con la tierra, que hacen que la semilla se vuelva árbol y después flor y fruto y que sea verdaderamente un milagro la existencia. Con mucho cariño quiero compartir un poema que se llama Diosa Flora sembrando poesía, de este libro precioso que se llama La Casa Mágica. La existencia me llama en susurros de río y de montaña. Dentro mío se gestan las galaxias, voces de soles. Y atravieso corriendo los jardines. Blancas flores emergen de mis pasos. En la velocidad vuelan mis dedos. Se multiplican todas mis semillas. Bebo el agua que el cielo ha consagrado. Agradezco las purificaciones, la verdad en las argumentaciones. Con las alas escribo. Mi plumaje es de letras de diamante. En pérgola celeste, entre danzas de orquídeas, el aliento que insufla las ideas. Nacen mil y un deseos viendo una estrella. Algo en el universo nos protege, nos ama, nos inspira y ahora nos habita. Filamentos de un poder divino, partículas de espíritu infinito, y entre las realidades, en esos intersticios, es que nos deslizamos. Vamos fluctuando de un estado a otro, transmutando los seres que antes fuimos. Sin volver a nuestra versión antigua, se abren paso nuestras creencias nuevas, a un camino de luz, a una mente de luz, a un destino de luminosas tierras. Con la flecha apuntamos hacia arriba, vamos agradeciendo los caminos, el oxígeno azul de las montañas, púrpura voluntad, ser con dulzura. La pirámide interna se despierta, nos hace florecer. Entregarnos a este instante eterno. Cada uno en su luz va siendo guiado, convocado para lo extraordinario. Somos la libertad, un purísimo estado iluminado. Decidimos la vida a cada instante, desplegamos poderes naturales, exquisitas virtudes nos conforman, activamos frecuencias superiores, la virtud, la verdad, la profecía. Así el cielo nos mira, ojos de dioses en amor sagrado. El pulsar infinito de los soles, la genética en multidimensiones, hélices encendidas, radares y sonares, geometrías en multiconexiones. Aceptar equilibrio permanente. Afinar el enfoque con el ojo divino de la frente y beber la ambrosía. Cáliz de epifanías, programar en la sangre, en la mente, en enjambre, las polinizaciones y las resurrecciones instantáneas. Ver crecer los cerezos. En sus cúpulas besadas por las nubes, luz celeste se filtra, rayos de paz, purísima energía. Tiempo de decretar a 100,000 voces, sincronías y milagros y sentir que el Espíritu nos guía. Más estrategias nacen, más caminos, más y más pasos que se vuelven saltos, los planetas que somos, universos ya interconectados. La inteligencia de 1.000.000 de siglos. Es preciso entregarnos al prodigio, renacer y recalibrarnos. Y desde la claridad del pensamiento, habitarnos, honrar el espíritu, el sagrado poder, la partícula Dios, lo que es eterno. Avanzar en presente, en gratitud y elegancia, ser poesía, el lenguaje en que honramos a los dioses, finos versos en labios que bendicen, nos convierten también en bendiciones. Con mucho cariño, este libro que se llama La Casa Mágica, que tiene área de poesía, área de Feng Shui, área de cultura celta, todo lo que tiene que ver con los decretos, afirmaciones de poder, de prosperidad, de amor para el hogar. Es un libro precioso que tiene también recetas y bueno, con mucho gusto, yo soy Guiomar Cantú Suárez y estoy a sus órdenes www.guiomarcantú.com.